Bueno, mis hermanos, voy a pedir ahí que por favor puedan cerrar la puerta. Estoy muy agradecido con Dios por esta bendición que me da de poder estar con ustedes. Sin lugar a duda, el Espíritu Santo te trajo aquí, ¿ok? Ahí, así empecemos, porque eso es de suma importancia. Quiero decirles que no sé ustedes, pero en lo personal me he sentido súper impactado por la conferencia. Levanten la mano, ¿quién está animado de estar aquí hoy? Realmente ha sido increíble. El día de ayer Dios usó a nuestro hermano Carrillo dando una clase acerca del Espíritu Santo, especialmente para poder nosotros avivar la llama del fuego del Espíritu. Y me encantó esa clase. También Héctor Cruz nos enseñó acerca de cómo poder levantar líderes o encontrar hombres de confianza, como también en la tarde ya con la inauguración de español, Dios usó mucho a Humberto Vargas también en la clase y ha sido increíble. Dios ha sido muy bueno. La clase que dio Ángel con su esposa aquí fue impactante también. Nos reímos, pero el Espíritu siempre llega al corazón. Hoy Dios me ha dado esta oportunidad y me siento muy dichoso de poder estar acá, de poder estar en la conferencia. Dios ha sido bueno con nosotros porque nos ha bendecido en este sentido. Y déjenme decirles que para mí el encontrar algunos viejos amigos que tenía ya varios años de no ver ha sido chistoso. Uno de ellos me dice: hey Wilfredo, ya años que no te veo, pareces mueble fino. Y yo que, wow, gracias, bien acabado. Uy, ya por las canas y por muchas cosas que uno empieza a ver después de los años. Pero Dios es bueno, Dios nos tiene aquí, y algo que siempre me gusta decir cuando alguien me dice eso es 2 Corintios 4, verso 16. Aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro nos estamos rejuveneciendo, renovando, ¿ven? Así es que cuando alguien te diga ahí algo así, sácale 2 Corintios 4, 16. Vamos a orar para que sea el Espíritu que nos hable en esta mañana y que pueda llegar a nuestros corazones a través de su palabra. Pido que me acompañes a orar. Espíritu Santo, venimos delante de ti porque sabemos que tú estás en nosotros. Queremos llenarnos de ti, queremos sentir la llama de tu fuego encendida en nosotros. Pido de que por favor me des nada más la oportunidad de ser una herramienta en tus manos. Que cada uno de mis hermanos acá salga exhortado, animado a poder conocerte más, a poder tener una relación más estrecha contigo. Aprecio que un día viniste a mi vida cuando pude reconocer que Jesucristo es mi único Señor y Salvador, y pude salir de las aguas bautismales con tanto gozo. Y me has rejuvenecido, me has revestido, me has llenado, has transformado mi vida, y lo agradezco con todo mi corazón. Hoy en esta mañana pido que por favor nos dé la oportunidad de conocer un poco más de ti, pero también a la vez que tomemos algunas decisiones importantes en nuestra vida espiritual. Gracias por ese tiempo, gracias por el honor que me da de poder estar frente a mis hermanos. Gracias por este privilegio, la confianza que has derramado en mí para poder participar, Dios, en esta conferencia con esta clase. En el nombre de Cristo Jesús, en el nombre de nuestro Señor y único Salvador, te hacemos esta oración. Amén. Bueno, como todos ustedes saben, mi nombre es Wilfredo Cuello, tengo 26 años de ser un cristiano, me convertí en Honduras, en San Pedro Sula. Dios ha sido bueno conmigo, me ha dado una familia hermosa, tengo 2 preciosas hijas, una de 17 y de 14 años que son discípulas, y mi bella esposa que está aquí también acompañándome, y le agradezco siempre porque ha sido esa compañera de aventuras que hemos tenido en estos años que Dios nos ha dado en el reino. 20 años vamos a cumplir de casados, y la verdad es que yo la respeto porque sí hay que tener mucha paciencia con 20 años conmigo, eso es un hecho. Pero Dios en su gracia nos ha permitido vivir muchas cosas, y una de ellas es aprender cada vez más de la palabra de Dios. Y espero de todo corazón que el Espíritu Santo sea algo que tú cada vez estás conociendo de manera más estrecha. Quiero mencionarles que este es un tema complejo, pero también a la vez un tema demasiado amplio. No vamos a poder tocarlo en 30 minutos ni 40 minutos, todo lo que vamos a hablar acá.
les menciono que una de mis primeras clases que saqué en mi maestría en teología fue acerca del Espíritu Santo, y estos fueron los temas que tuve que ver y leer, y literalmente este es un tema para que podamos nosotros hoy estar como un año aquí hablando acerca del Espíritu Santo. De hecho, hay una ciencia que estudia lo inmaterial o estudia el Espíritu Santo, que es la neumatología. Y yo no quiero enfocar esta clase en una clase de enseñanza, quiero enfocar esta clase en una clase práctica, en una clase que nos exhorte a cada uno de nosotros, porque si no, entraríamos en todos estos temas y la verdad no podríamos tener todo el tiempo para estudiarlo. Desde el primer siglo, el Espíritu Santo es algo que el ser humano ha querido saber, conocer, aprender y profundizar. Y de hecho, al inicio de la iglesia cristiana, los cristianos se enfocaron mucho en la persona de Jesús porque era el Salvador, era la etapa de la salvación. Pero ya en el siglo II empezó el tema del Espíritu Santo. Entonces la iglesia cristiana empezó a encontrarle sentido al Espíritu Santo, a poder entender al Espíritu Santo, y así sucesivamente, siglo tras siglo, hasta el día de hoy, seguimos estudiando, aprendiendo, conociendo un poco más del Espíritu Santo. No quiero que esta clase se vuelva una exhortación a volvernos al movimiento carismático o pentecostal, no es el plan. Pero sí que conozcamos la persona de Dios en el Espíritu Santo, que sí podamos tener conciencia o de manera básica nos lleve a tener una relación más estrecha con Él. Podemos estudiar todo esto y te lo aseguro que no llegaríamos a comprender todavía a ciencia cierta lo que el Espíritu Santo hace en nosotros y es para nosotros. Pero Dios lo definió de una manera muy simple. ¿Quién es el Espíritu Santo? Yo soy el que soy. Así inició Dios diciéndose y describiéndose a sí mismo. Entonces, Dios es el único que puede describirse de una manera más profunda de lo que nosotros podamos llegar a estudiar acerca del Espíritu. Y es poder comprender que Dios va a ser quien es todo el tiempo. Él va a mostrarnos cómo es Él, como Él guste, como Él quiera. Si quiere aparecer nuevamente en una salsa que no se apague, lo va a volver a hacer. Si quiere volver a llegar como una lluvia, lo va a hacer otra vez. Pero Dios es bueno porque hasta cierto punto, en la luz de las Escrituras, nos muestra quién es Él. Una de las cosas que quiero preguntarles hoy es: ¿cuál es nuestra comprensión o nuestra relación con el Dios Espíritu? Y quiero decirles que esta es una buena pregunta, porque quizás usted y yo podemos tener una identificación fácil con el Padre. ¿Por qué? Todos hemos tenido un Padre, ya sea ausente, un Padre que no fue del todo bien, un Padre amoroso, un Padre increíble. Todos tenemos un Padre, tuvimos un Padre y entendemos el concepto. Es bien sencillo llegar ahí y poder comprender y poder relacionarnos con el Dios Padre. Pero ¿qué más con el Dios Salvador que vino, dio la vida por mí, entregó su vida, su sangre por mí, y yo quiero imitarle, quiero conocerle más? Es fácil identificarnos con Cristo. ¿Estás de acuerdo conmigo? ¿Por qué? Porque podemos identificarnos con aquel ser humano que estuvo expuesto a las mismas tentaciones y pruebas que nosotros. Eso es sencillo. Pero ¿qué tal con el Dios Espíritu? Cuando entramos a ese tema, es el tema más complejo. ¿Por qué? Porque yo puedo identificarme con el Dios Padre porque soy humano y entiendo el Padre. Puedo identificarme con el Dios Salvador, que es Jesucristo, porque Él fue humano y yo puedo identificarme con Él. Pero con el Dios Espíritu, ¿qué necesitamos entonces para poder identificarnos con Él? Ser más espiritual. Y eso es lo que vamos a enfocarnos hoy. Quiero mencionar que en la Biblia lo hemos encontrado como aceite, como agua, como lluvia, como fuego, como paloma, como sello. Todos estos son analogías acerca de cómo Dios se ha mostrado al ser humano en las Escrituras. Pero es bien difícil para nosotros identificarnos con una paloma, ¿de acuerdo? O es bien difícil identificarnos con el fuego, o identificarnos con la lluvia. Yo no puedo tener una relación con la lluvia que cayó ayer. Yo no puedo tener una comunión con la palomita que yo ya crié ahí en mi casa. Es bien difícil, aunque la cuido y le doy quizás comida, es bien difícil.
Entonces quizás tenemos que poner un poquito más de nuestra relación con el Espíritu de Dios, quitando un poquito las ideas humanas que podemos tener en nuestros corazones. Pablo decía en Efesios capítulo 1, verso 16: no he dejado de dar gracias por ustedes al recordarlos en mis oraciones. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación para que los conozcan mejor. Pido también para que sean iluminados los ojos del corazón, para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado, cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos, y cuán grande e incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales. Quiero decirles que esta clase podría estar basada en todo el libro de Efesios, la carta de los Efesios, y les pido que por favor lo puedan estudiar al regreso a sus casas o después de la conferencia o mañana en su tiempo con Dios, porque es importante poder comprender un poco del Espíritu Santo. Pablo decía: mi oración, mi ruego para ustedes, de los de Efesios, los de que están ahí en Éfeso, y estoy seguro que el Espíritu también para cada uno de los que estamos aquí, es que podamos comprender lo que es tener el Espíritu Santo en nuestras vidas. Decía Pablo que los ojos del corazón puedan ser iluminados. ¿Qué significaba? ¿Qué quería decir Pablo con esto? Que más que comprensión mental, pudiéramos tener una conexión con el corazón, que pudiéramos llevar nuestros conceptos, pudiéramos llevar nuestro entendimiento al corazón. Yo no voy a poder tener una relación con el Espíritu Santo si no tengo esa conexión de corazón a corazón. Les decía, tengo 20 años de estar casado con mi esposa, y sigo conociendo de mi esposa después de 20 años. Sigo aprendiendo, sigo entendiendo algunas cosas de parte de cómo funciona la vida de una mujer, de una esposa. Los que estamos casados entendemos esto, ¿no? ¿Por qué? Porque yo en algún momento tuve 4 años de noviazgo con ella y yo pensé: ya la conozco, me caso porque me caso. Pero cuando ya me casé entendí, no conocía nada de ella. Y han pasado 20 años y todavía sigo con la misma idea. No he conocido nada de ella porque me sorprende. ¿Qué es lo que ha requerido conocer lo que conozco de ella? Una convivencia 7 días a la semana, 365 días al año. Todo y cada instante me ha llevado a conocerla. El Espíritu Santo requiere que podamos entender y conocer a Él, teniendo una relación estrecha. ¿Saben por qué? Porque el Espíritu es el poder que Dios usó para resucitar a Cristo, y tú y yo, los cristianos, lo tenemos dentro de nosotros. ¿Te anima eso? Amén. Es algo poderoso lo que tenemos dentro de nosotros, pero más que un poder, es una persona la que tenemos dentro de nosotros. Una persona. El Espíritu Santo es una persona, y esto es lo primero que yo debo de tener claro en mi corazón. Los componentes de la personalidad de Dios, del Espíritu, es que Él tiene intelecto, tiene sentimientos, tiene voluntad y Él tiene acciones. Esto significa que un poder no tiene intelecto, un poder no tiene sentimientos, un poder no tiene voluntad, un poder no tiene acciones. El agua no tiene sentimientos, el fuego no tiene sentimientos. Aunque Dios, Espíritu, es un fuego que todo lo consume, no tiene sentimientos el fuego, pero sí Dios como persona. Y debemos de entender que para tener una relación con el Espíritu Santo y comprender el poder que Él tiene en nosotros, debemos de tener una relación con su persona. Por eso les decía que es bien complejo el tema del Espíritu Santo. Tenemos que estudiar muchísimo, tenemos que ir a las Escrituras, pero es obvio, y lo primero que debe estar en nuestros corazones es que Él es una persona.
Les decía al inicio, yo me identifico con el Dios Padre. ¿Por qué? Porque tengo un padre, o tuve un padre, ya murió físicamente. Tuve un padre, tuve una relación con él, me identifico rápido con él. Tengo a mi Salvador Jesucristo fácil, porque fue un humano, él entiende muy bien cómo soy yo. ¿Por qué? Porque fue humano, es fácil. Pero cuando hablo del Espíritu, no sé exactamente dónde colocarlo. Y es ahí donde yo debo de entender que eres una persona. Así como usted y yo hoy somos una persona, una personalidad con estos componentes. Dios Espíritu es una persona. Usted tiene una relación o debe tener una relación con esa persona que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, el nombre lo dice todo, es santo. Y lo santo purifica todo. Y lo santo es grandioso. Y lo santo es hermoso. Pero algo que yo debo de recordar, y creo que es la esencia de la clase, es las obras del Espíritu Santo en mi vida como cristiano. Primero, yo debo de entender que el Espíritu me habla. Segundo, que el Espíritu sigue testificando de Cristo en mí, me sigue confirmando que Cristo es lo más grandioso que me ha pasado, poder tener una relación con Él, el poder convencer a otros. El Espíritu me usa para poder hablar con otros, convencer a otros. El Espíritu nos guía a toda verdad. Déjeme decirle cuántas veces yo he pensado tantas locuras en mi cristianismo en estos 26 años que tengo de ser cristiano, pero el Espíritu Santo me ha llevado a la verdad, me ha llevado a las Escrituras. El Espíritu dirige mis pasos. El Espíritu también nos ha revelado lo que hoy sabemos, comprendemos y entendemos de Él, y entendemos de Dios y de su palabra. Nos lleva a lo que es correcto. Esto es lo que el Espíritu Santo está haciendo en su vida todos los días. Por eso Pablo decía a los Efesios en el capítulo 3: por esta razón me arrodillo delante del Padre, le pido que por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser, para que por fe Cristo habite en sus corazones. Y pido que arraigados y cimentados en amor puedan comprender junto con todos los santos cuán ancho, largo, alto, profundo es el amor de Cristo. En fin, que conozcan que ese amor sobrepasa todo nuestro entendimiento, para que sean llenos de la plenitud de Dios. Las oraciones de Pablo son sorprendentes. Y estas son las mismas peticiones que debemos de tener nosotros el uno por el otro, de poder orar para comprender más lo que el Espíritu hace en nuestras vidas. Y el verso 20, que es una de mis escrituras favoritas, dice: y al que puede hacer mucho más de todo lo que podamos imaginar o pedir, por el poder que obra eficazmente en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Hay algo en nosotros que puede hacer mucho más de lo que yo pueda pedir o imaginar. Amén. Y es el Espíritu Santo de Dios. Es el mismo poder, la misma fuerza que el Dios Padre usó para resucitar a su Hijo. Ese mismo Espíritu Santo que todo lo purifica como fuego que es, puede transformar nuestras vidas, que hoy puede ser que esté cayendo en una simple rutina en nuestro cristianismo. Él puede renovar nuestras fuerzas espirituales. Él puede hacer que yo vuelva a sentir la misma pasión, el mismo deseo, el mismo anhelo cuando nací de nuevo a través de las aguas bautismales. Él me puede llevar una vez más a sentir la misma pasión por el reino de Dios, que llevo a la reunión. Yo quiero abrazar a todos, quiero llevar a todos a que conozcan más de Dios. Amén. Él lo puede hacer en nosotros. Él lo puede hacer en ti. Puede avivar nuevamente tu fuego. Puede hacer que tus ojos brillen por Cristo Jesús. Y vive en ti, está en ti. Pero ¿qué sucede cuando yo he llegado? Bueno, ¿y a dónde está el Espíritu Santo en mí? He llegado a ese punto muchas veces
Y esas obras que el Espíritu Santo hizo en el Viejo Testamento, o el Espíritu Santo hizo a través de Cristo, a través de su iglesia en el libro de los Hechos, ¿dónde están? Porque yo no las veo en mi vida. Y muchas veces he llegado a preguntarme esto. ¿Qué sucede? Es que ya ese Espíritu Santo del primer siglo, del segundo siglo, del tercer siglo, ya no está en mí. Y Pablo concluía: no entiendo lo que me pasa, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Y está hablando acerca del pecado. Eso es terrible, dice Pablo. ¿Quién me salvará de este cuerpo que me causa muerte? Dios me salvará. ¿Te anima eso? El Espíritu Santo nos salvará. Le doy gracias a Él por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué significa esto? Que muchas veces, hermanos, nosotros que somos seres humanos, podemos llegar a este punto de decir: pero yo quiero ser puro, yo quiero ser recto, yo quiero hacer las cosas bien, pero ¿por qué sigo cayendo en errores, en pecados? Yo he llegado a esa conclusión muchas veces. Tengo 24 años de ser un ministro. He podido estar en algunas iglesias de Centroamérica dirigiendo, y siempre he llegado a esa pregunta: pero ¿por qué si yo te estoy sirviendo, Señor? Yo quiero hacerlo de manera pura, yo quiero realmente que se vea la evidencia de tu actuar en mi vida, porque sigo cayendo en esto. Así estaba Pablo. Y Pablo es el héroe más grande que encontramos en el Nuevo Testamento. Así es que si usted y yo nos hemos llegado a sentir así, o nos estamos sintiendo así, o posiblemente se pueda llegar a sentir así, déjenme decirle: hay esperanza. ¿Le anima eso? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos está diciendo que por muy fuerte que nos lleguemos a sentir, un día podemos estar en esta posición. ¿Cuál es la razón del por qué podemos estar en esta posición? ¿Cuál es la razón del por qué llegamos a este sentir? Porque el Espíritu Santo puede estar entristecido o apagado en nosotros. Y entristecido estamos hablando por hacer lo que yo no debo de hacer. Estamos hablando de pecado. Y apagado es porque no hago lo que sí debo de hacer, y es el bien. Entonces yo puedo apagar y puedo entristecer al Espíritu Santo. Y por eso llego a ese punto donde digo: ¿por qué no veo el poder de Dios en mi vida? Hermanos, ¿qué debemos hacer si yo he apagado o entristecido al Espíritu? Primero, debo de vaciarme de mi humanidad. Y estas son las cosas más prácticas que quiero que se lleven ustedes para su cristianismo, para su vida espiritual. Tenemos que vaciarnos de nuestra humanidad. ¿Qué significa eso? Yo debo de examinar mi vida, como dice 1 Corintios 11:28. Debo de confesar mis pecados, como dice 1 Juan 1:9. Debo de entregar completamente mi vida, rendirla, ir allí de rodillas y decir: aquí estoy, Señor, purifícame. Romanos 12:1. Entregar mi vida. Pedir a Dios su control. Lucas 11:13. No quise poner todas las escrituras, no quiero leer todas las escrituras, porque como les dije, esto es un tema largo, es un tema que requiere mucho tiempo, pero quiero que se lo lleven a sus casas, se lo lleven a sus hogares, se lo lleven en el día a día. Esto es lo primero que debemos de hacer para poder nosotros entender que si yo he entristecido, he apagado el Espíritu, necesito vaciarme de humanidad. Debo de ser menos Wilfredo y ser más como Cristo. Y segundo, llenarme constantemente del Espíritu. Este es un mandato, dice: llénense del Espíritu Santo, Efesios 5:18. Entonces yo debo de hacer primero vaciarme de mí, porque yo no puedo llenar algo que ya está lleno. No funciona así. Tengo que vaciarme primero de mí y después llenarme del Espíritu Santo. Y solo para recordarles, hermanos,
el Espíritu Santo hizo 5 cosas cuando nos convertimos en cristianos. Nos regeneró, según Tito 3:5. Nos revistió, según Gálatas 3:27. Nos selló, el sello del Espíritu, que como su propiedad, según Efesios 4:30, vino a morar en nosotros, 1 Corintios 6:18, pero también nos llenó, según Efesios 5:18. Las primeras 4 no se repiten, es algo que sucedió en nuestra conversión, pero la llenura del Espíritu es algo que sí se acaba y yo debo de estarlo haciendo constantemente. Yo debo llenarme más del Espíritu. ¿Cómo puedo llenarme del Espíritu? Primero, como hablamos, vaciarnos de nosotros mismos, confesar nuestros pecados, arrepentirnos, ir y tener esos tiempos con Dios que transforman nuestro corazón. Siempre he recomendado esos retiros personales. Es algo que me ha ayudado mucho a mí en mi cristianismo. A veces mi corazón está duro, mi corazón está como piedra y necesito quebrantar ese corazón, y no es con una charla motivacional que lo va a pasar. Necesito ir de rodillas, y me he puesto de rodillas delante de Dios muchas veces. Me he ido a algún parque, me he ido a alguna montaña y me he puesto ahí y le digo: Señor, no quiero levantarme de aquí hasta sentirme transformado por tu presencia. Y recuerdo muy bien la primera vez que hice algo así. Fue en 1997. Tenía 1 año de ser cristiano. Estaba en la universidad. Yo sentía que el pecado me estaba dominando. Y me fui en un rincón de la universidad. Había muchos árboles. Era un lugar muy bonito. Y me fui una mañana, recuerdo bien. Me puse a gritar como loco. Estoy seguro que más que algún guardia ahí en la universidad me miró. Yo estaba gritando porque sentía que mi corazón estaba endurecido. Y recuerdo muy bien, por primera vez, sentir cómo tu corazón se quebranta. Y te pones de rodillas y te sientes indigno. Y te sientes impuro delante de Dios. Y te sientes como: no soy digno de estar en tu presencia ni en tu reino. Pero esos momentos son los que más la gloria de Dios se muestra en nosotros. Y esto es algo que he hecho constantemente en mi cristianismo porque mi corazón lo necesita. Debemos de llenarnos más del Espíritu. Tenemos que ayunar más. Y es un tema aparte que tiene que estudiar, hermano, todo el poder que tiene el ayuno. Tenemos que orar más, confesar nuestros pecados. El poder de la confesión es algo increíble. Pero si usted está como isla, donde nadie entra a su vida, obviamente su espíritu, el Espíritu de Dios está apagado, entristecido en usted. ¿Qué sucede cuando estoy lleno? ¿Qué pasa cuando el Espíritu Santo está en mí? Yo puedo, hermanos, hablar hasta en otras lenguas. Este es un tema bien controversial. El canon bíblico ha mostrado que las lenguas es algo que cesó en el primer siglo. Pero déjenme decirles desde mi perspectiva, si Dios quiere hacernos hablar a nosotros como querramos, lo va a hacer, pero en el orden bíblico, como Dios quiere que lo hagamos. Pero si yo ni siquiera en mi idioma español quiero hablar de Dios a otros, no debo de esperar hablar en mandarín a otros. Si ya tengo un idioma y lleno del Espíritu Santo, yo debo de sentir un deseo que me quema de hablarle a otros de Cristo. Amén. Entonces, si yo no estoy sintiendo eso, no espere usted que Dios le va a poner ahí en árabe y va a empezar a predicar en árabe. O sea, no va a pasar. Es tiempo de llenarnos más del Espíritu Santo. Su Espíritu Santo. Dios, el Espíritu, no está encendido en su vida. Si usted al estar lleno del Espíritu Santo, yo soy sabio, yo puedo encargarme de grandes responsabilidades y lo voy a hacer bien. No le debo tener miedo a la responsabilidad dentro del reino de Dios. No debo tener miedo de poder abrir la palabra a otras personas. Lleno del Espíritu Santo, yo puedo vivir en gozo, feliz, animado, en medio de las situaciones
más difíciles. Hace unos 13 años atrás, mi papá discípulo de Cristo, iba para la iglesia. 9 de la mañana, la reunión era a las 10, muy temprano. Mi hermana con su bebé de 1 año y medio y mis 2 sobrinas de 6 y 8 años. Estas 2 niñas, una era hija de mi hermana, la que iba para la iglesia, y otra niña era hija de otra hermana mía, que no quiso ir a la iglesia ese día. Y mi papá tuvo un accidente yendo para la iglesia. Mi papá murió y mis 2 sobrinas murieron. Entonces, los familiares, amigos que no eran cristianos, llegaban y me preguntaban, porque yo era el pastor, ¿qué pasó ahí? ¿Cómo Dios permite eso? Y en mi corazón, déjenme decirles, no había respuesta. Y tuve que ir a Dios y una vez más arrodillarme y preguntarme, ¿qué pasó, Señor? Porque yo no tenía respuesta. Pero tuve que ir a vaciarme de mí, de mis ideas humanas, de mis interrogantes, para poder llenarme del Espíritu y empezar a sentir paz y gozo en medio de la tragedia. Eso no te lo puedo explicar con palabras. Sentir confianza que aún en medio de la tragedia Dios está ahí presente. ¿Qué va a pasar cuando venga la tragedia a tu vida? Yo me he preguntado esto. Tengo 2 hijas hermosas, preciosas. Se parecen a la mamá, obviamente, ¿va? Pero siempre estuvo en su momento, cuando estaba más pequeña, si se muere una de ellas, ¿cómo sería mi cristianismo después de eso? ¿Cómo sería mi relación con Dios después de eso? Cuando está lleno de humanidad, tú dices, no lo soportaría. Tú dices, no sé si seguiría siendo cristiano. Por eso necesitamos llenarnos del Espíritu. Porque van a haber tiempos difíciles. Y miren, hermanos, el COVID no ha sido fácil, ¿de acuerdo? Pero déjenme decirles, nuestros hermanos en la fe, siglo tras siglo en el pasado, vivieron cosas peores. Cuando los partían por mitad, cuando los encendían como antorcha, cuando los tiraban a los leones, cuando había tanto dolor en medio de la iglesia cristiana, pero estaban llenos del Espíritu. Yo llego a la iglesia hoy y alguien no me saludó, eso no es que me tiraron a los leones, eso no es cierto. Llego a la iglesia y el pastor ni siquiera me dijo hola, y eso no es que me encendieron como antorcha ahí en la plaza del palacio. Pero a veces nos sentimos así, porque estamos llenos de lo humano y no del Espíritu. Yo llego al reino, yo llego a la iglesia, ¿a qué llego? A adorar a Dios, a escuchar de su palabra, a llenarme más de Él, a vaciarme de mí. Dios, Espíritu, es una persona, y si no lo alimenta, se muere. Esta es una fotografía que ustedes han visto en algún momento. Ganó un premio la mejor fotografía en 1993, Kevin Carter, creo que el mejor fotógrafo. África, este niño desnutrido, a punto de morir, y el buitre no lo está esperando que se muera. Si usted y yo no alimentamos al Espíritu Santo de Dios, espiritualmente podemos estar así hoy. Y el enemigo solo esperando el momento oportuno para devorarnos, para causar dolor en el corazón, para quitarle la fe, para arrancar su esperanza. Es tiempo de que usted entienda: el Espíritu Santo es una persona que necesita ser alimentada. Así es que necesita llenarse del Espíritu, como decía Pablo: viva por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. Es simple, pero nosotros nos complicamos y debemos de regresar a las Escrituras.
y entender que el Espíritu está en nosotros y es poderoso y dichoso si usted y yo somos insultados a causa de ser cristianos, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa en cada uno de sus hijos. Amén. En todo el Viejo Testamento esto no era una realidad. El Espíritu Santo llegaba y moraba un tiempo en la vida de los judíos. El Espíritu Santo se mostraba con poder ante los judíos, pero no moró en los judíos, y sí en los cristianos. El Dios todopoderoso, creador del universo, creador de todo lo que hoy tenemos o podemos ver, vino a morar en cada uno de nosotros. Esto es grandioso, hermanos. Todos los profetas, todos los del Viejo Testamento anhelaban un día poder llegar a este punto. Y como dicen las Escrituras, por fe nada más lo vieron de lejos. Pero nosotros lo estamos viviendo. El Espíritu está aquí en nosotros. El Espíritu está ahorita en este instante en su vida. Y solo debe preguntarse cómo está. ¿Está fuerte o está desnutrido? ¿Qué debemos de hacer? Hacémonos y llenémonos más de Él. Porque Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, amor y de dominio propio. Un espíritu que va y nos quita la timidez para hablar de Cristo, nos da poder para poder salir de las situaciones más difíciles, nos da amor para poder perdonar. Si hay un resentimiento, hay algo en su corazón que lo está dividiendo de una persona, Dios le ha dado su espíritu. Él vive en usted para que usted pueda amar a tal grado de poder lograr perdonar. Qué difícil es eso. Pero el Espíritu lo puede hacer. Puede hacer mucho más de lo que yo pida o piense o me imagine. Un espíritu que me da dominio propio para no estar en estilos de vida que lo apaga o que lo entristece. Al final, culmino con esta escritura. Ustedes, en cambio, queridos hermanos, manténganse en el amor de Dios, edificados sobre la base de su santísima fe y orando en el Espíritu Santo, mientras esperan que nuestro Señor Jesucristo, en su misericordia, les conceda vida eterna. Hermanos, mi anhelo, mi petición, mi deseo es que usted se mantenga en el amor de Dios, edificados en la base de su fe y orando en el Espíritu. Amén. Yo no sé si usted se ha fijado o quizá usted debe ser uno de los pocos, pero yo sí me he percatado de esto. Cuando oro, muy rara vez me dirijo al Espíritu Santo. Siempre digo Padre, siempre digo mi Señor Jesucristo, por lo que estábamos hablando anteriormente. Pero Dios es la persona que más se nos ha mostrado a nosotros, es a través de su Espíritu. Debemos de dirigirnos más al Espíritu Santo. Y con esto no quiero restarle autoridad, ni quiero poner más bajo a la persona de Jesús o a la persona del Dios Padre. No quiero hacer esto, sino que podamos recordar más al Espíritu Santo en nosotros. Porque dice, mientras esperamos que nuestro Señor Jesucristo venga en su misericordia y nos conceda vida eterna, tenemos que estar orando más al Espíritu Santo. Vacíese de usted mismo, llénese más del Espíritu Santo y va a ver cómo el Espíritu Santo obra en su vida de una manera inimaginable, para gloria de su nombre y para nuestro bienestar. Que Dios les bendiga, los amo mucho, que el Espíritu de Dios siga bendiciendo sus vidas. Y no olvidemos, la meta sigue siendo un día estar en el cielo con muchos más. Gracias por escuchar. Yo creo que este mundo me va a conocer.